Vamos a empezar y en este momento le cedo el micrófono a Gilberto Trujillo, es nuestro anfitrión. Él es coleccionista de arte y escultor y pues ahora ha tomado este lugar y ustedes son testigos de cómo están. Gracias. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto poder recibir este día en su lugar, su nuevo espacio, su nueva casa para todos ustedes, para todo lo relacionado con asuntos culturales y bienes nacionales al respecto de la difusión de la cultura en esta zona de la ciudad que es el barrio de Meztitla. Presento con ustedes, bueno, ya la maestra Pilar lo acaba de hacer, la maestra Betty lo acaba de hacer hace un momentito, y pues bueno, me da mucho gusto tenerlos a todos, decirles que me da un inmenso placer que recibamos a nuestros vecinos adultos mayores que están acompañándonos esta mañana, que vamos a tener la decisión de hacerles un reconocimiento público por toda su labor que han creado por la vida y por nuestro barrio querido de Popotla. Yo tengo muy poco tiempo de vivir en la zona de Popotla, tengo aproximadamente 7 años de vivir, pero desde que llegué a Popotla realmente me encanta el barrio, me encanta todo lo que de alguna manera vivimos, disfrutamos, y para mí es un inmenso placer decirles que esta es su casa y que siempre será bienvenido. Será una institución que estamos en ciernes de crear, una fundación cultural, en donde tendremos eventualmente teatro, cine, artes plásticas, música, todas las presentaciones de libros de poemas, poesía, en fin. Y estamos abiertos a todo lo que nuestros vecinos quieran. Es para mí un inmenso agrado recibirlos y pues esta es su casa. Soy Gilberto Trujillo. Gracias. Y como dice Gil, bueno, bienvenido a su casa. Anteriormente era la casa de mi familia, nosotros vivimos aquí y en 2018, bueno, mis papás fallecieron y decidimos vender la casa, que costó mucho trabajo porque es patrimonio nacional y fachada colonial y bueno, todo un rollo. Pero bueno, afortunadamente el señor Gil, todos querían comprar el terreno para hacer condominios, ¿no? Entonces obviamente cuando llegaban y se daban cuenta que estaba protegido por el INAH, pues nadie nos quería comprar. Llegó afortunadamente el señor Gil después de muchos años de batallar para venderla y bueno, la verdad es que ahora nos da, bueno, sentimientos encontrados, pero me da mucho gusto ahora ver la casa porque pues como comentamos mis hermanos y yo, a mis papás les daría mucho gusto ver ahora la casa convertida en esto y que sea una casa de cultura que disfruten mucho y que ahora el señor Gil pues está haciendo de ella una magnífica casa y pues abierta para todos ustedes y sobre todo, bueno, para nosotros también Gil, te lo agradezco. Bueno, pues yo les voy a platicar un poquito. Esto finalmente, si ustedes se dan cuenta, es el casco del rancho de San Miguel Nextitla. Este rancho de San Miguel Nextitla fue construido en el siglo XIX, en el año de 1850, al poniente de la hoy llamada Ciudad de México. En ese entonces era la unión de dos zonas con un pasado que data de la época prehispánica, Tacuba y Tacubaya, que tenía como corredor entre ambas el bosque de Chapultepec. Durante la hegemonía mexicana, esta región era la que alimentaba de agua dulce a la ciudad por la parte occidental, era por el camino de Tlacopa, actualmente la calzada México-Tacuba. Tanto Tacuba como Tacubaya eran terrenos fértiles para la agricultura, sitios idóneos para el reposo, cualidades aprovechadas por franciscanos, mercedarios, dominicos y carmelitas, que en su llegada al Nuevo Mundo fueron las órdenes responsables de evangelizar a los nativos de la zona, quienes al paso de los años fueron perdiendo territorio frente a españoles peninsulares y criollos que establecieron aquí sus ranchos y haciendas. De ahí la aparición de ranchos y haciendas particulares que fueron las casas de campo y de descanso de personajes de la historia como Venustiano Carranza, Porfirio Díaz, entre todos. Por eso eran tan grandes estas casas. A finales del siglo XIX la situación comenzó a cambiar. La aparente estabilidad conseguida por el gobierno de Porfirio Díaz permitió la modernización y la expansión de la ciudad
la construcción de las primeras colonias fuera del primer cuadro y la introducción del ferrocarril. Solo tendría que pasar unos cuantos años para que esta modernidad tuviera la necesidad de saltar las fronteras naturales e integrar a los antiguos territorios de ranchos y haciendas de Tacuba al discurso del cemento, aunque ya la incisión hecha por las vías del ferrocarril había comenzado a cambiar el paisaje. El siglo XX impuso a parte de la región su conversión a piedra. Bajo la consigna del progreso, el paisaje fue cubriéndose de cemento. Ya no vemos ríos, colinas o llanos que fungían como fronteras naturales, solo nos queda el recuerdo. De ahí nacieron colonias como experimentos para dar una vida digna a la naciente clase obrera. Del antiguo carácter provincial solo quedarían algunos vestigios en zonas como Popotla. La añeja paz de la región finalmente desaparecería. La metrópoli y su barullo alcanzarían incluso a los muertos que habían sido expulsados de la ciudad en el siglo XIX. Todos estos momentos de la historia de la demarcación han quedado petrificados en diversas construcciones. Por eso que ahora también tenemos tan cerca los panteones de aquí, por 4 caminos. Durante el porfiriato, paulatinamente se fraccionaron algunas propiedades para construir nuevas colonias y panteones. Fue en las primeras décadas del siglo XX, tras la Revolución de 1910, cuando diferentes proyectos conformaron planteles educativos, deportivos y fábricas que poco a poco urbanizaron el entorno. El rancho San Miguel Nextitla, como lo mencioné, fue construido en el siglo XIX, en el año de 1850. Frente al lugar cruzaban las vías del ferrocarril de Cuernavaca que llegaban al rancho. Para el año de 1930, algunas de sus tierras se expropiaron para la construcción de la llamada colonia Nextitla y el Deportivo Plan Sexenal, originalmente llamado Parque Deportivo Obrera de Nextitla. Actualmente solo queda del rancho de San Miguel de Nextitla lo que fuera el edificio principal, o lo que anteriormente se llamaba el casco de la hacienda, ubicado en los predios de Mar Mediterráneo 234 y 236, ahora catalogados por el INAH como inmuebles coloniales y patrimonios históricos. En Popotla, que en náhuatl significa entre popotes, aún se conservan vestigios de la época prehispánica y virreinal, que podemos apreciar al recorrer la colonia en casas, iglesias o escuelas. Y bueno, pues esa es la historia de nuestro rancho de México. A nuestros adultos mayores de 85 nos da mucho gusto tenerlos aquí. Ustedes son parte de la historia de esta colonia. Ustedes la habitaron, la caminaron, la vieron crecer y transformarse, a veces para bien y a veces para mal. La disfrutaron y tal vez hasta la sufrieron. Ustedes son nuestra identidad y el legado que nos dejan a través de sus historias, sus fotografías y documentos, anécdotas, testimonios que nos llevan a revalorar nuestro espacio, a cuidarlo y transmitir a las próximas generaciones para que la conozcan, la resignifiquen para dar un nuevo sentido al presente tras una interpretación distinta de nuestro pasado. Les damos hoy las gracias por estar aquí, hoy y seguir adelante. Algunos de nuestros adultos mayores a quienes hoy rendimos un reconocimiento no nacieron aquí en Popotla. Sin embargo, desde que llegaron a establecerse en ella, nació en ellos una inquietud para mejorarla, por hacerla digna de habitarla y, como ahora nosotros, crear comunidad para la participación por un bien común. Ellos nos han dejado un legado material en las escuelas, en los deportivos, en los parques y jardines, en los centros de recreación que diariamente visitamos y disfrutamos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, y algunos bisnietos, y que con su trabajo dignificaron para ser lo que hoy tenemos y es parte de nuestra colonia Popotla. La identidad es una construcción que se relata. Somos resultados de relatos, los que nos cuentan y los que contamos. Somos narraciones y somos todo lo que nos cuentan de nosotros. La palabra permite la convivencia. La cultura es el ejercicio profundo de la identidad en conjunto con la cultura. Somos dos engranes indisolubles. La identidad es el sentido de pertenencia. Y esto es lo que el proyecto Memorias Popotla tiene como objetivo. Reconocer la importancia de nuestra colonia entre la comunidad local, que nos permitirá revalorarla y por tanto cuidarla.
compartir los testimonios de nuestros vecinos actuales y pasados, contando sus recuerdos, mostrando sus fotos y, por qué no, abriendo las puertas de sus casas, como en este caso. Contribuir a integrar el conocimiento histórico y actual de la memoria de la colonia, generando un mapa cultural y una memoria conjunta, al unir y contrastar las historias de los niños, los jóvenes y los adultos que quieran contribuir y contarnos. Crear comunidad, participando en actividades para convivir, conocernos y ayudarnos unos a los otros. En cuanto al patrimonio histórico, estamos interesados en conservar las construcciones históricas de la colonia y sus alrededores, catalogadas como patrimonio cultural y artístico o que representan un valor histórico para la comunidad. Nuestro proyecto es un proyecto colectivo, sin fines de lucro y sin relación con partido político alguno. Buscamos incluir a todas las personas que deseen participar para construir la memoria colectiva de nuestro barrio. Estamos conformados por un comité coordinador que integra vecinos actuales y vecinos que vivieron anteriormente en la colonia. Los voy a ir presentando y se me hace el favor de ir pasando al frente. La maestra Ana María Alcántara Enríquez. La contadora María Marta Espinosa Damián. La doctora Teresita Quiroz Ávila. Gilberto Trujillo López. Marta Laura León Nava. La maestra María del Carmen Lechuga García. Y la maestra Ana Luisa Palacio González. Y una servidora, Beatriz Ponce. Es un honor poder siquiera contar un pedacito de la vida de cada uno de nuestros homenajeados. El día de hoy vamos primero a presentar a los que ya trascendieron, a los que nos dejaron en el corazón este amor por el pedacito de tierra donde vivimos. Vamos primero a presentar al profesor Heriberto Enríquez Barrera, mi abuelo. Nació en Villa del Carbón el 12 de febrero de 1883, pero estudió en la primaria en Toluca y fue compañero del profesor José Vasconcelos durante toda la vida. Salieron ya siendo profesores, porque en esa época, en el mismo grupo, todos los estudiantes tenían al mismo maestro. Era un maestro multimodal. En la época de la Revolución, dejó de ser profesor. Era tanta la situación y tan difícil, que entonces trabajó como secretario de ayuntamiento, administrador de correos, pagador de las fuerzas del general Obregón y sobre todo un gran poeta. En 1915 se establece en Popotla y deja de ser profesor y abre la maderería Morelos en la avenida Morelos número 90, hoy Calzada México-Tacuba. Y en la parte posterior a la maderería establece su domicilio en la calle de Joaquín Ramos número 9, actualmente Mar Mediterráneo 97. Popotla en esa época formaba parte de la jurisprudencia de Tacuba. Por esa razón, los comerciantes más prominentes se asocian y en 1930 a él lo nombran como presidente de la Cámara de Comercio de esta zona, junto con el señor Emilio Nieto, Vicente Gómez, Fausto García, Rafael Rojas, entre otros miembros. En 1935 sufre una gran pérdida, pues la maderería Morelos se incendia y los bomberos tardan más de 5 días para sofocar este fuego. Afortunadamente la casa de Mar Mediterráneo se salva.
Años después se recupera y abre otra maderería, en esta ocasión llamada Tlacopan, en la calzada Micotacuba 1640. Y siempre su residencia fue en Mediterráneo 97. En 1937 y 38, uno de sus estudiantes lo invita a que forme parte del periódico Excelsior y empiece a escribir epigramas de acuerdo con la noticia de esos días. Actualmente recuperamos más de 50 de ellos y se encuentran en un libro que se conserva en la Casa de la Cultura de Villa del Carbón. Y por supuesto se hicieron 50 ejemplares y el número 1 es mío. Murió en 1961 en Quilotepec, pero ha sido un ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias. En esta ocasión también honramos la memoria de la señora Marina Soto Uribe y del señor Eliseo Ríos Torres. No sé si están por aquí sus familiares, pero recordamos la trayectoria de estas dos personas. Marina Soto Uribe, oriunda de Torreón, Coahuila, llegó a México siendo una niña. Su padre, general del ejército mexicano, fue comisionado a esta ciudad, por lo que vivieron un año en el heroico colegio militar ubicado en esta colonia. Fue profesora de educación física de la primera generación de la Escuela Nacional de Educación Física. Eliseo Ríos Torres contrajo matrimonio con Marina, ambos destacados deportistas internacionales. Tanto en el básquetbol, voleibol y atletismo, representaron a México en eventos centroamericanos y panamericanos, obteniendo medallas de primero y segundo lugar. Doña Marina Soto Uribe fue la primera campeona nacional de lanzamiento de jabalina y representó a México en básquetbol y voleibol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Su esposo, el marro Eliseo Ríos Torres, de beisbolista se convirtió a baloncelista, creando el nombre Costeños, toda una institución. La historia. Cuando desaparecieron unos campos de béisbol en Azcapotzalco, dirigió los ojos don Eliseo al deporte ráfaga, iniciando la enseñanza con sus hijos, Aquiles, Miguel Ángel, Mike, el marro segundo, Tonatiu, Carolina, Marina y Talía. Siempre enamorados del deporte, integraron a personas de la colonia e iniciaron su labor en el Deportivo Plan Sexenal como entrenadores. Posteriormente, tramitaron ante el gobierno la construcción de las canchas de básquetbol en el Parque Cañitas y así continuaron su labor por muchos años. Con el tiempo se convirtió en Liga del Plan Sexenal y se dieron a la tarea de crear todas las categorías para ser reconocidos oficialmente. Desde hace muchos años, Costeños es semillero de baloncelistas bajo el patrocinio absoluto de don Eliseo. Acuden a las canchas de Cañitas todos los niños de la colonia que con orgullo han conquistado preseas a nivel nacional. Al día de hoy, sus hijos y nietos, que también habitan en la colonia Popotla, siguen realizando en memoria de ellos esta noble e importante actividad, integrando niños y jóvenes al básquetbol. Marina Soto Uribe murió en el año 1988. Eliseo Ríos Torres murió en el año 1998. Honramos su memoria. Quisiera ahora platicarles un poquito sobre el profesor Juvenal Salazar Velázquez. Él nació el 3 de mayo de 1942, realmente muy joven, y nació en Michoacán. Como acaba de decir Betty, no todos los que habitábamos aquí, pues nacimos por aquí. El señor Juvenal fue un líder nato, pues desde niño había participado en el pentatlón deportivo universitario con formación militar. Trabajó en la Secretaría de Gobernación,
en el proyecto de regeneración de la ciudad de Nezahualcóyotl, entre otros muchos trabajos. Asimismo, se le debió a él la eliminación de las actividades porriles que había en el Instituto Politécnico Nacional. Desde que se cambió a vivir a Mar Egeo 180, su preocupación fue rescatar el módulo de policía que teníamos en el Parque Cañitas. Poco a poco fue involucrando a las autoridades para mejorar el aspecto del Parque Cañitas. En el 2005 formó, junto con algunos vecinos, la Asociación de Residentes Unidos por Popotla, que posteriormente se cambiaría a la Organización de Vecinos de Popotla, ORVI, cuyos objetivos principales eran el fomento a las actividades artísticas, culturales, deportivas, rescate de las tradiciones y promover la educación cívica y la participación ciudadana junto con la entonces Secretaría de Cultura, y ahí se llevaban a cabo eventos como cursos, festivales, exposiciones, en todo lo posible y todo lo que hacía posible el extender el arte. En el 2006 se ganó el concurso para llevar a cabo, dentro del proyecto Saneamiento Integral y Regeneración del Parque Cañitas, la construcción de lo que hasta hoy es la Lonaria Orden Popotla, que actualmente la dirigen con mucha honra el comandante y varios vecinos de Popotla, que actualmente se llama Foro Cultural Juvenal Salazar Velázquez, al Parque Cañitas, así como diversos logros después dentro del parque, como la colocación de juegos, reforestación y cuidado de los jardines. También impulsó con las autoridades la construcción del Faro del Saber Popotla. Desde un principio se enamoró de la colonia, impulsó la cultura y trabajó hasta su muerte por poner en el ojo de las autoridades todos nuestros requerimientos. Descanse en paz. También recordamos en esta ocasión a la señora Raquel Adrianela del Castillo Reyes. Ella nació el 25 de noviembre de 1943. Vivió en Mar de Banda, en una casa antigua, donde su papá y sus tíos tenían en la planta baja un laboratorio de artículos de belleza. La otra parte de la familia del castillo, abuelos y tíos paternos, vivió en la calle de Reina Xochitl. Estudió en la escuela para maestros Manuel Acosta y se tituló como maestra de preescolar. Su primer trabajo fue en un jardín de niños cerca del Parque de Cañitas como educadora. Más adelante fue directora del Jardín de Niños Xochicalcingo en la calle de Reina Xochitl. Este era una casa antigua con unas grandes escaleras y barandal de madera. Más adelante, con ayuda de su visión y esfuerzo, logró que en la misma colonia se construyera un jardín de niños con aulas grandes y luminosas, patio de juegos e instalaciones adecuadas para los niños. Con el mismo nombre de Xochicalcingo, el jardín de niños se mudó a la calle de Mar Caspio número 29, otro logro de la maestra Raquel, como se le conocía en la colonia. Fue que los alumnos podían quedarse medio turno más, y esto era para darles de comer a los niños y hacer actividades hasta las 4 de la tarde. Eso favorecía la nutrición de los niños y apoyaba a las madres trabajadoras. Dentro de este jardín había también un centro de atención psicopedagógica de educación preescolar, lo que contribuía al cuidado de la salud mental y desarrollo de los niños. Ella se jubiló alrededor del año 2000, lo que significa que toda su vida laboral la vivió en la colonia Popotla. Su fecha de defunción fue el 23 de diciembre de 2022 y sus hijos son Raquel y Alejandro Almazán del Castillo. Descanse en paz. Vamos a platicar un poquito sobre el coronel José Manuel Salgado Tobar.
Salgado Tobar. Nació el 11 de octubre de 1884 en San Nicolás el Grande, municipio de Calpulalpan, en el estado de Tlaxcala, hijo de Félix Salgado y Pastera Tobar. Ingresó al colegio militar a la edad de 16 años en 1905. Se enroló en el ejército porfirista, posteriormente con Carranza. Participó en la Revolución Mexicana al lado de Villa y luego con Zapata. En 1918 se casó con Dolores Escampachini Escobar. Tuvieron 3 hijos, Mario René, Graciela Yolanda, José Héctor, con los cuales vivió en la calle de Juárez, en la colonia San Álvaro. Trabajó en el Departamento de Salubridad, Dirección de Acción Deportiva, y fue administrador del Parque Molino del Rey. De ahí le ofrecieron en el 43 la administración del Parque Deportivo Plan Sexenal. Estuvo como administrador en este deportivo hasta 1972. El Deportivo Plan Sexenal, inaugurado el 18 de septiembre de 1938, o sea, hace 84 años, surgió para dar servicio a las colonias obreras que se construyeron en la zona, como eran Plutarco, Elías Calles, entre ellas. Por ello, en los primeros planos, fue considerado como campos deportivos en la colonia Plutarco, Elías Calles, o Parque Deportivo Obrero de Nestitla. Finalmente se le dio el nombre de Parque Deportivo Plan Sexenal, en honor al plan del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Durante su administración, el coronel Salgado llevó a cabo importantes campañas de reforestación, impulsó la práctica del deporte en los niños, organizando competencias en triciclos y bicicletas. Se formó el equipo de waterpolo, se llevaron a cabo exhibiciones de lucha libre. De este deportivo salieron figuras importantísimas. Asimismo, vivió importantes acontecimientos como en el movimiento del 68 y el halconazo del 10 de junio de 1971. Como administrador, ocupó la casa destinada y construida especialmente para habitación junto a la administración, casa que ocupó hasta que se jubiló. Ahora esa edificación es la escuela secundaria. Murió desgraciadamente el 2 de julio de 1972. Descansen. Bueno, mis padres, José Manuel Palacio Catán y Catán, porque en esos años eran y Catán, y Elisa González y Martínez. Mi papá nació en la villa de Tacuba de Morelos el día 20 de diciembre de 1916, hijo del señor Luis Palacio Areño, nacido en Vizcaya, España, y de Lina María Catán Cermeño. Desde que nació vivió en Mar Mediterráneo 234 en Popotla. Tuvo 2 hermanos, fue un niño con una infancia feliz. Se recibió de ingeniero arquitecto en el Instituto Politécnico Nacional y ejerció su profesión en la Comisión Federal de Electricidad, de donde se jubiló. Mi mamá nació en Puebla de Zaragoza el día 22 de abril de 1920, hija del doctor Gabriel González Olvera y Elisa Martínez Sánchez. Muy pequeñita, llegó a vivir a la Ciudad de México en la calle de Mar de Java 17, aquí en Popotla. Tuvo 5 hermanos. Creció dentro de una familia muy católica con muchos valores y principios. Ella estudió contaduría y ejerció su profesión por unos años en Tequila Sauce. Era una gran jugadora de boliche. Se cuenta que la Casa del Mar Mediterráneo 234 era conocida en la colonia Popotla por las reuniones que ahí se organizaban, donde los vecinos convivían en diferentes eventos como posadas, fiestas, y es así como mis padres se conocen siendo jóvenes. Al pasar de los años, mis padres deciden unir sus vidas en matrimonio el 24 de enero de 1953 y formar una familia instalando su domicilio en Mar Mediterráneo 234. Dentro de su matrimonio de 47 años, nacieron sus 5 hijos, Federico, María Gabriela, María Elisa, Ana Luisa e Isabel, y sus 11 nietos, que disfrutaron de una casa espaciosa, antigua pero muy cálida, con cada rincón lleno de detalles, un patio muy grande que siempre compartieron con familiares, amistades
El lugar perfecto en donde siempre con una sonrisa recibían con cariño a toda la gente. En fin, un bonito matrimonio, siempre pendiente el uno del otro. Fueron unos padres amorosos y presentes, unos abuelos maravillosos y juguetones. Y estoy segura que serían excelentes bisabuelos. De ahora 2 pequeñitos que llegaron a la familia. Mi papá falleció el 28 de abril de 2009 a la edad de 92 años y mi mamá falleció el 23 de octubre a la edad del 2000. Ella tenía ganas de llegar al 2000, como decía mi papá, el 2000 se la llevó, a la edad de 80 años. Orgulloso siempre de su casa, la casa de sus abuelos. Vamos a hacer entrega de los diplomas, primero a las personas póstumas que ya no están con nosotros, pero aquí están presentes también. En una de esas ven a los papás de Ana Luisa bajar por aquella escalera. Ok, el señor, la persona que venga con el señor Heriberto Enríquez Barrera, por favor. De parte del maestro Juvenal Salazar Velázquez, está aquí su esposa Irene. De Raquel Adrianela del Castillo Reyes, están presentes sus hijos. Quiero hacer una mención especial, está aquí también presente su mejor amiga, Emilia Soriano. Por parte del coronel José Manuel Salgado Tobar, está su nieta, Gabriela Sánchez Salgado. José Manuel Palacio y Elisa González. No sé si quiere pasar a Laura o quiere pasar a Neta. De Elisa y José Manuel. Gracias. Quiero hacer una mención especial. Muchos de ustedes seguramente la conocieron. Falleció el día de hoy la señora Gloria Guadalupe Elizondia Chávez. Ella es mamá de nuestro, pues casi dentista de la colonia. Muchas gracias. Y continuamos con las reseñas de las personas que aún tenemos con nosotros, lo que nos da un gran orgullo que estén aquí todavía. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. María Estela López y García y Enrique Gómez Álvarez. María Estela nació el 3 de agosto, ¿lo puedo decir? De 1937 en la calle de Mararafura. Vivió un tiempo en Clarería y regresó a Popotla. En 1957 se casó con Enrique Gómez Álvarez y en 1961 llegó a vivir a la antigua casa de la calle de Mararafura, esquina con Marmara. Casa que se derribó dada las malas condiciones en las que se encontraba. Estudió para secretaria y trabajó en algunas empresas para posteriormente desarrollarse en la empresa de su marido, Enrique Gómez. Su pasión ha sido siempre la costura.
algún tiempo dio clases de costura y desde hace mucho tiempo colecciona dedales de todo tipo. ¿Cómo cuántas vitrinas son? Son un poquito más de 2,000. Que ella ha conseguido y que sus parientes y amigos le regalan. Enrique Gómez Álvaro nació el 18 de octubre de 1931, hijo de Eugenio Gómez Deces y Yema Álvarez Peña, familia de Popotla desde 1957. Sus hermanos Eugenio y Leopoldo, este último aún vive en Arafura, con 79 años. Junto con su padre y primos, formaron varias empresas en la colonia que manejaban baquelita, plástico, vidrio, hule y troquelado. Entonces Popotla era zona de pequeñas industrias, por lo cual tenían el uso del suelo como industria. Enrique, junto con su hermano Eugenio y su suegro, desarrollaron varias piezas, entre ellas bases para fusiles, apoyando en sus trabajos nada más ni nada menos que al ingeniero Guillermo González Camarena, el inventor de la televisión a color, que tenía su taller y casa en la calle de Mar Mediterráneo. Estelita y Enrique procrearon 5 hijos: Enrique, Gerardo, Jorge, Ana Laura y Ana Estela. Estelita tiene actualmente 85 años y Enrique 91 años. Doña Esperanza Evaristo Ayala tiene 87 años. Nació el 24 de marzo de 1935. Llegó a los 14 años de edad. Desde 1950 es comerciante en nuestro barrio. Nunca ha dejado su oficio y su negocio se mantiene en la misma ubicación. El local, ubicado en la esquina de Mar Mediterráneo y Mar Célebes. Es una construcción sencilla con muros de tepetate y ladrillo rojo. Una edificación doméstica de 1900, cuando se fraccionó la colonia, hoy Popotla, que era fraccionamiento San Álvaro de Tacuba, junto al pueblo de Popotla. Doña Esperanza Evaristo Ayala es la jefa mayor de la tortillería La Reina, número de licencia 1635. Un sorteo. Sitio donde hacen ese manjar que se formen mimos, que se formen, por favor. No se vale dejar el trapo. No se vale dejar el trapo. Y que luego regresen por él. No. Entonces, para acompañar nuestros alimentos cotidianos, de una en una, de docena o por kilo, acompañar todos los días de 12 a 17 horas, está ella con otras mujeres de su familia, torteando con grandes comales donde echan el redondo bocadillo de maíz. Así, doña Esperanza vive buena parte de su día en Popotla desde hace 73 años. Ella le da vida y tinte cotidiano al sitio donde transitamos y habitamos. Ella nos da de comer el plato de maíz y nixtamal. El día domingo, el trío de mujeres de la familia Ayala, Esperanza, Leonor e Ignacia, llegan al ritmo de doña Esperanza para antes de las 9 de la mañana, ese séptimo día que no hacen tortillas, nos ponen la exquisitez de sopes y quesadillas de guisado de los gustos domingueros para carnívoros, antojadizos y vegetarianos, de chicharrón, carne, picadillo, frijolitos, flor de calabaza, hongos, arroz, huitlacoche con queso o sin queso o de puro queso. ¿Qué decir de las salsas que acompañan estas delicias, la roja o la verde? En lugar de doña Esperanza, con paredes pintadas de amarillo,
donde están los comales, las prensas para hacer la tortilla, las banquitas ya desgastadas en las cuales los comensales se sientan a esperar su almuerzo, a comer ahí o para llevar a su domicilio. Sonriente, con humor para dirigir su cocina, su cuello le pide portar un collarín, pero desde su sitio te dirige una mirada sagaz y suelta una sonrisa acompañada de carcajaditas, como contando un secreto del que no nos va a decir. Porque es evidente que ella tiene todos los años y sabe más cosas que tú. Ella es la mujer maíz, la comadrita que nos da de comer todo lo que los abuelos nos enseñaron desde tiempos inmemorables. Comer con tortilla de maíz, tradición muy mexicana. Bueno, creo que ya tenemos apetito. Pero continuamos. Enrique Vargas Zúñiga nació el 28 de agosto de 1936 en la calle de Mar Célebes 22. Fue el tercer hijo de Emilio Vargas Mondragón y Aurelia Zúñiga Murillo. Su padre le platicaba que perteneció al ejército zapatista porque su familia venía de Tres Marías y su mamá era de León de las Aldamas, Guanajuato. Su padre era un hombre fuerte y trabajador que tuvo varios negocios en la colonia, como una tortillería, una tienda y una cantina. Esta última ubicada en la esquina de Mar Mediterráneo y Mar Célebes. Ahora es una tortillería. Cuando era niño, su padre se fue de la casa porque tenía muchos conflictos con su esposa, hecho que marcó la vida de Enrique, ya que estaba muy acostumbrado a su papá. Entonces, perdieron la tienda, la tortillería y la cantina. Su mamá, para subsistir, tuvo que poner una frutería y florería. En su adolescencia, Enrique estudiaba y practicaba deporte, lo que le llevó a ingresar al pentatlón y destacar en varias disciplinas como la natación, el ciclismo, fútbol americano, y de ahí ingresó en la milicia, ingresando a la escuela de paracaidistas, donde estudió y se desarrolló hasta que se casó y bueno, buscó trabajo. Recuerda cómo construyeron la línea 2 del metro, el movimiento del 68 y muy de cerca el de 1971. Ha sido testigo de muchos cambios en la colonia. El árbol de la noche victoriosa era su punto de reunión con sus amigos en la adolescencia. Creo que me toca, la más famosa de la colonia. Maestra Alicia Bolaños Cacho. Nació el 28 de marzo de 1931, en Oaxaca, en la región La Cañada. Sus papás, Héctor Bolaños Cacho Rodríguez y Francisca Prieto Mejía. Muy pequeña viajó a Cuautla para ser tratada por una enfermedad. De ahí, con toda la familia, se trasladaron a la Ciudad de México. Alicia Bolaños Cacho estudió para maestra de kinder en la Normal de Maestros, también maestra de primaria. Vivió en la colonia San Rafael y trabajó en varias industrias como administradora. En 1960 se casó con Agustín García Martínez. Como matrimonio se fueron a vivir a Acapulco. Más tarde regresaron a vivir a la Ciudad de México, a la colonia Popotla, a la Casa Antigua.
propiedad de la familia de los abuelos Luis García Martínez y Guadalupe Martínez Mayor. En 1967, ya con su hijo Agustín, fundó e inició actividades en el Jardín de Niños Kinder, en ese mismo domicilio de Mar Caspio, esquina con Mar Arafura. En 1979, debido a la venta de la casa, el Kinder se mudó a una casa en Mar Mármara, donde se abrió la primaria, ya con el nombre de Instituto Bilingüe Libertad. En 1982, el instituto se traslada a la residencia que actualmente ocupan en Mar Mediterráneo. En 1984 se incorporan a la sede. La maestra Alicia trabajó junto con su hermana Carmen y su nuera, Carmen, se jubiló en noviembre del 2019 a la edad de 88 años. Actualmente se hacen cargo de la escuela su hijo Agustín y su nuera María Elizabeth Caso Rojo. La maestra Alicia tiene ahora 3 nietos, Agustín, Emilia y Pablo. Profesor Luis Muñoz y Reyes y Gloria Fuentes Alba. Profesor Luis Muñoz y Reyes y su esposa Gloria Fuentes Alba. Él, nacido el 22 de marzo de 1925 en la ciudad de Las Rosas, hijo de Luis Muñoz y Carmen Reyes. Luis vivió su infancia y adolescencia en diferentes locaciones junto a su madre, tales como Coyoacán, Portales en la Ciudad de México, en Morelia, en Querétaro, Fresnillo y Zacatecas. Tras evitar una posible partida junto con un amigo a Estados Unidos en la época de la Segunda Guerra Mundial, Luis y su madre deciden regresar a la capital para comenzar una nueva vida después de varios años de mudanza. Así, Luis Muñoz trabajó en una empresa financiera, luego ingresó a una fábrica de medias donde estuvo 8 años. A mediados de la década de 1940, Luis conoció a Gloria Fuentes, la mujer con quien contraería nupcias el 24 de febrero de 1952 y con quien compartiría toda una vida en la colonia Popotla. Luis y Gloria se instalaron en la casa de la familia de ella, en la calle de Mar Adriático. Ahí formarían una familia junto con sus 2 hijos, Luis y Jorge, mismos que crecerían entre máquinas de trabajo debido al trabajo de su papá y las pinturas de óleo debido a la profesión de su madre. Luis Muñoz comenzó también una carrera como vendedor en la empresa NCR, dedicada en aquel entonces a la venta y comercialización de cajas registradoras. Ahí permaneció 30 años hasta su jubilación y antes de comenzar un negocio propio en el mismo sector durante la década de 1980 llamada Skip. Jubilado y con su esposa siempre a su lado, Luis comenzó una nueva faceta, la de abuelo, gracias a la llegada de sus 2 nietos, Luis y Jorge, y a la vez encontró un nuevo pasatiempo al instalar un taller de marcos en su casa para montar las pinturas de su esposa, que pintaba. Luis y Gloria vivieron un sinfín de aventuras, organizaron cientos de reuniones en su casa, viajaron por el país y se dieron el lujo de establecer un horario ininterrumpido para sentarse, botanear y ver la novela a partir de las 6 de la tarde antes del inicio del noticiero. Gloria Fuentes Alba de Muñoz falleció el 11 de enero de 2019. Luis le extraña y le reza todos los días. Ha aprendido a aceptar la vida sin ella a su lado, sabiendo que eventualmente se volverán a encontrar. Luis Muñoz y Reyes está a pocos días, acaba de cumplir 98 años.
Hoy disfrutan platicar sus memorias, así como celebrar la llegada de su primera bisnieta. Gloria Fuentes Alba, nacida en la Ciudad de México el 22 de junio de 1926, fue la hija de Rosa María Alba Cejudo y Wilfrido Fuentes Bravo. Desde niña, Gloria tenía una gran pasión por el arte e inició sus estudios artísticos oficiales en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, además de diversos talleres en la Casa del Lago y en la Academia de San Carlos de la UNAM. Los trabajos de Gloria reflejan primordialmente paisajes y bodegones mexicanos. Gloria dedicó gran parte de su vida a dar clases de arte y además publicó un libro de cuentos y poemas satíricos inspirados en la vida cotidiana de México. Gloria Fuentes de Muñoz falleció el 11 de enero de 2019. Descansa en paz. Bueno, ¿y qué creen? Continuamos. ¿Saben ustedes lo que implica un siglo? ¿Saben lo que implica un siglo? 100 años. Ahora, 100 años más 1. 101. Elena Luisa Lozano. Joven, ¿se dice así? Nació el 20 de agosto de 1921 en la casa de ahora Calzada México-Tacuba 431 en Popotla, la cual originalmente tenía acceso por la calle de Maralafura, antes San Felipe. La llevaron a los 5 años a vivir a Morelia, pero regresó a casa de sus abuelos con sus hermanas mayores, Adriana y Sofía, en donde las tías, hermanas de su mamá, se hicieron cargo de ellas. En 1943 se casó con Alfredo Ugalde Rodríguez, a quien conoció en la carrera de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, donde se graduó como QBP. Sí, Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico, y allí duré hasta los 95 años. Al casarse, se fue a vivir a casa de sus suegros, Arnulfo Ugalde y Luz Rodríguez, ubicada en Mar de Java 18. Posteriormente regresó a la casa antigua, construida por su abuelo, Arturo Eduardo Juve, en 1910, cuyas vigas de madera hasta hoy soportan la casa. Recuerda cómo al abrir la calzada México-Tacuba recortaron un buen tramo de lo que era la estancia de la casa y entonces se hizo el acceso por esta avenida. El espacio que quedó ahora es la biblioteca. Como QVP estuvo trabajando en varios laboratorios gubernamentales. En 1996 ingresó a Laboratorios El Chopo, en donde trabajó durante 45 años hasta la edad de 95 años. Además, firmando todos los dictámenes de laboratorio responsable. Tenemos aquí una mujer, ejemplo de 101 años, trabajando. En los laboratorios El Chopo se ganó el reconocimiento, admiración y respeto por su trabajo entre sus colegas, en su mayoría hombres. Tuvo 6 hijos: Alfredo, Javier, Elena, Alberto, Armando y Adrián. Este último, a quien todos conocemos
como el veterinario de la colonia. Actualmente tiene 11 nietos y 12 bisnietos. Podemos considerarla la mujer más longeva de Popotla y además con una gran trayectoria profesional, personal y con gran calidad. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias por haberme invitado. Y a todos los invitados de la tercera edad, de la quinta edad. Muchas gracias por habernos invitado y que estén ustedes dando un apoyo a todas las personas que ya tienen una mayoría. Yo quiero decir unas palabras, pero